pantalla. Diácono, por favor. Ajá, aquí está. Okay. Entonces vamos a trabajar de 8 a 9:30 y de 9:30 a 10 de Miami y de 7 a 8:30 a 9 de Mobile. Nos habíamos quedado en el capítulo 4 en el que el Papa, que gracias a Dios ya se va recuperando de su operación y demás, habla de un corazón abierto al mundo entero, habla de la afirmación de que todos los seres humanos son hermanos y hermanas, cosa que viene de Jesucristo, porque Jesucristo nos enseñó el Padre Nuestro y nos enseñó a decir Abba, Padre Nuestro, dice, y eso incluye que todos somos hermanos. Y entonces, que no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreto. Esta afirmación no plantea una serie de retos, nos plantea una serie de retos que nos descolocan de nuestra comodidad, de nuestro pensar en nosotros mismos, de descentrarnos, de mirar al ombligo, a levantar el rostro porque hay alguien que nos molesta, que ha llegado, que se hace el encontradizo con nosotros, y es el mismo Cristo. Él es el que nos descoloca y nos saca de nuestra comodidad, nos incomoda, nos obliga a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. El límite de las fronteras. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. El ser humano siempre ha estado migrando desde el inicio de la creación del hombre, de los primeros movimientos humanos a través de los continentes y demás. No sé, hemos estado en constante movimiento y es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias. Sería que los países tuvieran una economía estable, una política estable para poder que cada cual esté allí donde Dios lo sembró. Pero a veces es necesaria esta migración y a veces, algunas veces es forzado. Y bueno, por la persecución política, también puede ser forzado por la carestía, carecen de alimento y demás, de libertad. Y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva, dice el Papa, de vivir y de crecer con dignidad y de manera que se puedan encontrar ahí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral, que es lo que está tratando algunos países poderosos. Por ejemplo, qué decirle, Estados Unidos lo que hace es, en los países necesitados, pone empresas que las personas puedan trabajar en esas empresas, ¿no? Y así la economía del país se levanta. Pero algunos países no quieren la intervención de los Estados Unidos ni de otro país poderoso en sus asuntos, porque de poner una gran compañía en un país pobre para enriquecer el país, a muchos de esos países no les gusta, porque sería una injerencia en la economía y en la política del país. Y el Papa lo que está hablando es de que eso sería factible que no la injerencia, ¿no? Sino que cada país tenga su propia riqueza, se explote, pero no a costa, añado, no a costa de más pobreza para el pueblo. Porque a veces se enriquecen las grandes compañías que están en los países pobres, pero el pueblo sigue sufriendo. Pero bueno,
pero mientras no haya serios avances en esta línea, dice el Papa, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y la de su familia, sino también realizarse integralmente como personas. Y nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llevan pueden resumirse en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Acoger, proteger, promover e integrar, porque no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas 4 acciones para construir ciudades y países que, al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. No se trata que un país que sea pobre, que tenga una economía inestable, una política inestable, venga la solución de afuera como prefabricada y esto ya todos tienen que usar este tipo, ¿no? Sino es que, dice el Papa, que desde adentro del país, entonces conversemos cómo poder hacer una estructura, ¿verdad? Que pueda favorecer a todos, pero no que sea una cosa ya prehecha, metida y que todo el mundo debe asumir, sino que se debe conversar con el país, ¿no? Esto implica algunas respuestas indispensables, sobre todo frente a las que escapan de graves crisis humanitarias. Por ejemplo, incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos, asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho de tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital, darle libertad de movimiento y posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades locales para los procesos integrativos. Esto que dice el Papa parece que estás en el cielo, ¿no? Claro, el Papa está como una autoridad moral, representante de Cristo, de la Iglesia, de San Pedro, es el vicario de Cristo. Y entonces él está dando su parecer de lo que debería ser. Y es muy bueno lo que habla, ¿eh? Para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido social, es importante aplicar el concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes, bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. Por esta razón es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado o inferior. Prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos, sobre todo usando esta palabra minoría. Más allá de las diversas acciones indispensables, disculpen que yo haga una acotación aquí, el Papa habla de tener cuidado con la palabra minoría, también debemos tener mucho cuidado con la palabra esta, que es tan problemática, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo, que se le debe llamar indocumentado, pero no se le debe llamar, como ayúdenme ahí, ¿cómo se le dice también legal a los que? Ilegal, o sea que no debemos usar la palabra ilegal, sino si quisiéramos usar alguna palabra indocumentado, estaría bien.
pero nunca utilizar la palabra ilegal. Y el Papa también nos avisa, nos llama la atención de esta palabra minoría, que podría tener un sentido discriminatorio. Más allá de la... Más allá de las diversas acciones indispensables, los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas, ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la comunidad internacional. Y esto es muy cierto. Uno piensa que no, la persona piensa que no, pero nuestras acciones individuales tienen consecuencias y afectan a la comunidad. Incluso los pecados. El pecado personal afecta a la sociedad, afecta a la familia, afecta a todos, ¿sí? Es como una bomba que detona y cuando cae aquí explota, pero todo lo demás queda destruido, ¿sí? Entonces es importante prestar atención a eso. Por lo tanto, dice el Papa, las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común. Recuerden lo que él hablaba de no imponer esquemas, de no imponer cosas prefabricadas, soluciones prefabricadas, sino hacer un trabajo común, preguntarle a la gente, conversar con las personas qué es lo que necesitan y cómo podemos llegar juntos a la solución. Estando una legislación global para las migraciones. De cualquier manera, se necesita establecer planes en medio de y largo plazo que no se queden en la simple respuesta a una emergencia. Debemos servir, por una parte, para ayudar realmente a la integración de los inmigrantes en los países de acogida y al mismo tiempo favorecer el desarrollo de los países de proveniencia con políticas solidarias que no sometan las ayudas a estrategias y prácticas ideológicas ajenas o contrarias a las culturas de los pueblos a las que van dirigidas. El Papa habla de las ofrendas recíprocas, la llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto al nuestro, se convierte en un don. Este verso está muy bueno, se convierte en un don, ciertamente, porque las historias de los migrantes también son historias del encuentro entre personas y entre culturas. Quisiera hacer un paréntesis, no hay nada más bonito que preguntarle al otro acerca de dónde vienes, qué tal es tu familia, cuéntanos. Y la persona se siente bien, la afirmas en su historia, valida su vida, su historia, su familia. Es importante que la persona hable de sí mismo, de dónde viene ante los hermanos, que cuenten, porque puede traer para nosotros una riqueza inmensa, incluso un mensaje de parte de Dios. Y ver nosotros y disfrutar de la riqueza tan grande que Dios hace en otras culturas, en otros pueblos, que pudieran enriquecer el nuestro también. Dice que para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. El encuentro entre personas. Por esto pido especialmente a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma y inalienable dignidad de todo ser humano, porque todos somos seres humanos, aunque tengamos diferente religión, diferente raza, diferente cultura, somos los mismos seres humanos. Y el otro no es un peligro, como decía Sartre, el filósofo Jean-Paul Sartre, decía, el otro es el infierno, ¿no? Es el de los últimos de los filósofos del existencialismo, hablaba de eso, el otro es el infierno, que es lo contrario a lo que dice la iglesia, que el otro es Cristo.
el otro es Cristo. Dios se hace el encontradizo en el otro. Y el otro no es un peligro para nosotros, no es una amenaza. El Papa ha repetido esta frase varias veces en la encíclica. Por otra parte, cuando se acoge de corazón a la persona diferente, incluso puede ser diferente, incluso que piense diferente a ti, diferente a mí. Esto es importante porque a veces la persona que piensa diferente la convertimos en nuestro enemigo y no es nuestro enemigo, simplemente piensa diferente. Entonces se le permite seguir siendo ella misma, no pensar como yo pienso, no entrar dentro de mis esquemas, sino respetar la otredad, o sea, lo diferente, que es una riqueza, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de los siglos deben ser preservadas para no empobrecer este mundo, porque si solamente tenemos un color, una opinión, un pensamiento, entonces empobrecemos el mundo. Esto sin dejar de estimularlas para que pueda brotar algo nuevo de sí misma en el encuentro con otras realidades. Y no se puede ignorar el riesgo de terminar víctimas de una esclerosis cultural. ¿Sí? Esto es importante. Porque nos convertiríamos entonces en una sociedad enfermiza por la falta de acogida, lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Para ellos tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento. Las diferencias son oportunidades de crecimiento. Y se necesita un diálogo paciente y confiado para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura. Es importante que el otro también hable, que transmita los valores de su cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás. Como decía San Pablo, mírenlo todo, obsérvenlo todo, pero quédense con lo bueno. Hay cosas en el cristianismo que cuando tú estás escuchando a un musulmán, cuando tú estás escuchando a un judío, cuando tú estás escuchando a un budista y tú estás conversando con todas estas personas, tú puedes encontrar puntos de contacto con el cristianismo. Entonces, sopésalo todo, míralo todo y quédate con lo bueno. Quédate con lo bueno. No significa que adoptes otra cultura, que no necesita que adoptes otra religión, sino que podamos ver en el otro algunas pinceladas de cristianismo. Porque Dios ha enviado el Espíritu Santo sobre todos, sean cristianos o no cristianos. El Señor ha derramado su bondad sobre todo y ha dejado una semilla. Decían los grandes teólogos de la iglesia que Dios ha sembrado una semilla, que incluso el ateo tiene una semilla de Dios y sus acciones reflejan, sus buenas acciones reflejan a Dios. E incluso la búsqueda del bien, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza. En el fondo el hombre está buscando a Dios. Entonces, retomo ejemplos. Dice el Papa que mencioné tiempos atrás, la cultura de los latinos es un fermento de valores y posibilidades que puede hacer mucho bien a los Estados Unidos. Y esto lo ha señalado muy bien los obispos. En las cartas pastorales los obispos hablan de esto. Sobre los valores que aporta la cultura latina a los Estados Unidos. Una fuerte inmigración siempre termina marcando y transformando la cultura de un lugar. Fíjate que el Papa está hablando, esto es una carta encíclica, es una carta para el mundo entero, para toda la iglesia, y está hablando de los latinos. Y habla de una fuerte inmigración, siempre termina marcando y transformando la cultura de un lugar. En la Argentina, la fuerte inmigración italiana
ha marcado la cultura de la sociedad. Y en el estilo cultural de Buenos Aires se nota mucho la presencia de alrededor de 200.000 judíos. Los inmigrantes, se los ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza, un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Así como están entrando tantos africanos en los países europeos, en Francia, en España. Tú puedes ver un equipo de fútbol de Francia y todos son africanos. Es una riqueza, es una bendición cuando una persona llega a este país, de donde quiera que venga, y a cualquiera de los países donde decida emigrar. Es un nuevo don, dice el Papa. Un don es un regalo de Dios. Ampliando la mirada con el gran imán Ahmad al-Tayeb, recordamos que la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible. Recuerden que el Papa ha tenido encuentro con los imanes, ha ido a Arabia Saudita, ha ido a Irak, se ha reunido con esos grandes grupos del islamismo y han hablado de cosas comunes. Y la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua, indiscutible, que no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos puedan enriquecerse mutuamente a través del intercambio y del diálogo de las culturas. El Occidente podría encontrar la civilización del Oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y las religiosas, causadas por la dominación del materialismo. Y el Oriente podría encontrar en la civilización del Occidente muchos elementos que pueden ayudarlo a salvarse de la debilidad, de la división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural, y enriquecerse ambos polos del mundo, el Occidente y el Oriente, y hacer como un reencuentro, hacer un diálogo, enriquecerse mutuamente. Lo que le falta a uno lo llena el otro. Es importante prestar atención a las diferencias religiosas, culturales e históricas que son un componente esencial en la formación de la personalidad, la cultura y la civilización oriental. Y es importante consolidar los derechos humanos generales y comunes para ayudar a garantizar una vida digna para todos los hombres en Oriente y en Occidente, evitando el uso de las políticas de doble medida. El Papa habla del fecundo intercambio, la ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Un país que progresa desde su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad, porque todos se enriquecen de él, se enriquecen de su mentalidad, de su cultura, de la economía, por los comercios que hacen. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Esto es muy importante. O nos salvamos todos, o sea, con la ayuda mutua, o aquí no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales, y pueden desaparecer. Añado aquí, pueden desaparecer culturas indígenas, podrían desaparecer. ¿Por qué? Porque no se ayuda, porque no se potencia, porque no se valora, porque no se cuida. Y ya se han perdido lenguas,
antiguas, lenguas incluso indígenas antiguas, se han perdido ya no las hablan. ¿Por qué? Porque la industrialización ha llegado a todo el país. Y entonces no se está salvando la identidad cultural. Estoy pensando en México, estoy pensando en Venezuela, estoy pensando en Brasil y tantos otros lugares que todavía tienen pueblos indígenas que viven originalmente, viven como si no hubiera llegado nunca la civilización. Y están llegando las grandes empresas constructoras, están destruyendo los bosques, y ese es el hábitat de ellos. ¿Cómo se podría desarrollar un pueblo así? Debería obsesionarnos, dice el Papa, obsesionarnos por cuidar esa belleza, la belleza de las lenguas, la belleza de las culturas, para que no se pierdan. Porque eso termina empobreciéndonos a todos. El hecho de que se pierda una cultura, una raza indígena, una manera de hablar específica, un idioma propio, eso nos empobrece. ¿Cuántos esfuerzos misioneros, mis queridos amigos, cuántos esfuerzos misioneros se hicieron aquí en los Estados Unidos? Vinieron de misioneros de Francia, de Irlanda, de España. Vinieron acá y muchos sacerdotes se metieron. El padre Quino, muy famoso, jesuita, se metió, Fray Junípero Serra, se metieron aquí en la cultura. Y se metieron en la cultura, entraron en contacto con los indígenas, aprendieron la lengua indígena, hicieron las misiones que luego formaron parte que luego llegaron a ser las ciudades que hoy conocemos, pero al principio fueron misiones. Así que Dios, si Dios lo permite, podríamos más adelante dar la asignatura compartir la asignatura de la historia de la iglesia en los Estados Unidos para que ustedes vean cómo estos misioneros fueron adentrándose, fueron entrando con los indígenas, los protegían, creaban las misiones, aprendían la lengua, hacían catecismo, escribían un catecismo en la lengua indígena. Estos sacerdotes también hacían, misioneros, hacían diccionarios con la lengua indígena. O sea, no impusieron su lengua. Porque hacerlo nos empobrecería a todos. Igual que aquí en los Estados Unidos, que nuestros niños no pierdan el castellano, el español. Porque de perderlo, entonces, de no aprender el español, entonces se empobrecería. Un niño que sabe inglés solamente se empobrece. Si tiene dos lenguas, el español se enriquece. Tiene más accesibilidad al trabajo. Y aprender otro idioma. Un niño que habla inglés podría aprender bien el alemán y más nada. Pero un niño que habla español puede aprender todas las lenguas romance, el francés, el latín, el italiano, el portugués. ¿Eh? Es importante. Dice Papa, si esto fue siempre cierto, hoy lo es más que nunca debido a la realidad de un mundo tan conectado por la globalización. Y necesitamos que un ordenamiento mundial, jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario con todos los pueblos.
Y esto finalmente beneficiará a todo el planeta, porque la ayuda al desarrollo de los países pobres implica creación de riqueza para todos. Ya hemos visto los esfuerzos de las Naciones Unidas, que es bastante poco. Es bastante poco. Desde el punto de vista del desarrollo integral, esto supone que se conceda también una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres y que se procure incentivar el acceso al mercado internacional de los países marcados por la pobreza y el subdesarrollo. Tampoco es que les regalen cosas, ¿no? Pero que puedan entrar en contacto con todos los países desarrollados. En la gratuidad que acoge. No obstante, no quisiera limitar este planteamiento a alguna forma de utilitarismo. Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Eso permite acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible, pero hay países que pretenden recibir solo a los científicos o a los inversores. Pero el propio hecho de que el ser humano llegue ya es una riqueza. Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. He estado siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Y nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo que hay más alegría en dar que en recibir. Incluso el Señor en el Sermón del Monte dice: lo que prestes, ya dalo por perdido. No se lo reclames. Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda aún a los que no son fieles y hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios ayuda a todas las personas. El amor de Dios es un amor incondicional, es un amor gratuito. No tienes que ser bueno para que Él te premie, para que Él te ayude. Dios ayuda a todas las personas aunque no crean en Él. Aunque una persona esté renegando contra Dios, Dios va siempre allí y lo ayuda. Es un amor diferente al de nosotros. Cuando nosotros tratamos de ayudar a una persona y esa persona no quiere saber nada de nosotros, nosotros simplemente nos vamos y ya está. En cambio, Dios no es así. Una persona que rechaza a Dios, Dios la sigue ayudando. Y cuando esa persona se mete en problemas serios, producto de su mala cabeza, Dios va y la ayuda. Claro, la persona no lo sabe que es Dios, pero Dios va y la ayuda y manda ángeles para que los cuiden. Tú dirás: esta persona siempre está renegando contra Dios y siempre está criticando a la iglesia, pero Dios no lo deja solo nunca, porque Dios ama así a sus hijos. Cuando tú des limosna, dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en lo secreto. Hemos recibido la vida gratis. Incluso, a un paréntesis aquí, nosotros llegamos y hemos encontrado todo hecho. Todo ha sido dado. Tienes una familia, tienes tu padre, tu madre, tienes todo. Tienes una familia completa. Están los mercados hechos, los árboles, las plantas, los animales. Todo está hecho para ti. ¿Qué has hecho tú para merecer todo eso? Los mares, los ríos, las montañas, los árboles, la fruta de los árboles. Ha sido todo dado. Una persona podría alimentarse muy bien con los productos de la naturaleza, porque Dios provee. Dios provee. Hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella. Incluso el reino de los cielos está abierto para nosotros. Solamente el deseo de ir. Si tú quieres ir, el Señor tendrá misericordia de ti. Y tendrá paciencia con los que no quieren ir al cielo.
con los que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Derramará su infinita misericordia, Dios decidirá. Pero no podemos mandar a todo el mundo para el infierno, a todos los que no creen en Cristo. Se lo dejamos a Él, a su misericordia, a su amor, porque son sus hijos. Son nuestros hermanos. Y Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar a nadie. Yo he venido a salvar, yo quiero salvarlos. Y voy a hacer todo lo posible por salvarte. Entonces todos podemos dar sin esperar algo, dice el Papa, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda. Porque a veces ayudamos a las otras personas, pero queremos, aunque sea que nos den las gracias, queremos ser justificados aquí. Queremos ser premiados, aplaudidos. Queremos que se reconozca lo que hemos hecho por el otro. Y Jesucristo desde la cruz, rezando el Salmo, decía, no hay ayudador, no hay quien me ayude, estoy solo, me han dejado solo. He dado la y el que he recibido. Y el Señor aún así se desvive, da la vida por nosotros, porque Él no puede hacer otra cosa que amar. Y es lo que Jesús decía a sus discípulos, lo que han recibido gratis, entrégalo también gratis. O sea, no sean tacaños, porque a veces nosotros tenemos un espíritu de tacañería que es impresionante en nuestras comunidades y nosotros mismos. Y más allá de dar de los bienes nuestros, de dar dinero a los demás, estamos hablando del amor, estamos hablando del perdón. Somos muy orgullosos y no somos capaces de perdonar al otro, darle una nueva oportunidad. No, que pague, tiene que pagar. Por nuestros poros brota la violencia, la justicia, somos justicieros. Si he sufrido yo, que sufra también él. Esa violencia, eso no viene de Dios. Lo que hemos recibido gratis, entreguémoslo gratis. Nosotros tenemos una mentalidad equivocada y es que nosotros pensamos que el otro me debe a mí. El otro no te debe nada. No, porque mi hijo me debe respeto. No. Quizás tú no entiendas esto ahora. A mí me costó entenderlo, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo escuché yo, todo lo que he aprendido me lo han enseñado. No se piense que a mí me vino una cosa del Espíritu Santo infusa y Dios me revela las cosas. No, todo lo he aprendido. Un sacerdote, yo recuerdo de mis maestros que me decía, ¿qué te debe el otro a ti? ¿Qué te debe respeto? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué tienes que estar siempre exigiéndole al otro como si el otro te debiera algo? No, el otro no te debe nada. Entonces, lo que ha recibido gratis, entréguenlo gratis. La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no solo como país, sino también como familia humana. No podemos pensar solamente como país, sino pensar en otras culturas, en otros pueblos que están necesitados. Y esto se prueba especialmente en las épocas críticas. Los nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad. Voy a hacer un paréntesis, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a la gratuidad. No, siempre queremos pagar con algo. Siempre queremos pagar con algo. Yo te hago un favor a ti y de alguna manera tú me tratas de pagar. Porque no existe la gratuidad en nuestra mente. De alguna manera, no sé, invitándome a comer, invitándome a tu casa, mandándome un regalito, siempre nos cuesta tanto la gratuidad del otro. Igual que nosotros cuando damos al otro y el otro busca maneras de mandarte un chequecito, de mandarte un regalito para pagar. ¿Por qué? Porque para no tener deudas contigo, quedamos chao.
Es una cosa como que no, vamos aquí, no me voy a quedar así. Tú me diste, yo te doy y ya. ¿Por qué? Porque yo te di, no tienes cómo reclamarme, pero lo hacemos inconscientemente. Por eso queremos quedar echados con el otro. Queremos quedar parejos. Por eso no aceptamos la gratuidad, porque tenemos miedo más tarde que el otro nos reclame el favor que nos hizo. Entonces queremos pagar para que todo quede nivelado y entonces es la gratuidad. Es necesario esto. Tú puedes hacerle un favor a una persona y esa persona el día de mañana te hace una compra en el Publix y te trae pollo, pan. ¿Por qué? Porque no acepta la gratuidad. Muy amable, ¿verdad? Yo se lo agradezco infinitamente. Pero como que no acepta la gratuidad. Es muy difícil. Fíjense en esto. Traten de observar esto en su vida, con sus amistades, cómo el otro siempre trata de pagarte. Pero no por bueno. Es verdad que lo hacen de buena gana, pero es porque no aceptan la gratuidad. El error, fíjense que Dios te dice, tengo la puerta del reino abierta y tú dices, ay, tengo que hacer cosas para ganármelo, para ganarme el gran amor de Dios, voy a empezar a hacer tal cosa. Entonces como que vas a pagarle, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el Salmo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y dice el Salmo a continuación, el versículo siguiente, dice, alzaré la copa de la salvación. Un salmo profético en cuanto a la Eucaristía. Alzaré la copa de la salvación. O sea, la Eucaristía. Así es como yo puedo pagarle al Señor, ¿no? Y no solo es, como decía el cardenal Raniero Cantalamessa, que es el predicador del Papa, cuando hace su retiro, él decía acerca de la gratuidad. Él decía acerca de la gratuidad, dar gratuitamente, dar con el corazón, sin querer recibir nada a cambio. El error de creer, dice el Papa, que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto estarán más protegidos. El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada, como que llega a robarte lo tuyo. Así se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos e inútiles y que los poderosos son generosos y benefactores. Y esa postura de yo estoy bien, tú estás mal, esa postura mejor la dejamos. Mejor la dejamos. Es el espíritu de la gratuidad. Decía Raniero Cantalamessa, no solo es de ir a misa, no es solo de ir a la Eucaristía, sino convertirte en lo que comes. Decía Raniero Cantalamessa, el cardenal, decía, es convertirnos nosotros en Eucaristía, convertirnos en lo que comemos. ¿Qué significa convertirse en Eucaristía? Es vivir en acción de gracias. Vivir en acción de gracias, vivir agradecido con Dios por todo lo que te ha dado. Agradecido con el otro, dar las gracias. Alzaré la copa de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El inmigrante no es un usurpador. El inmigrante, dice la palabra, dice el Papa, es un don de Dios. Es un regalo de Dios hacia ti. Así se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos e inútiles y que los poderosos son generosos y benefactores. Y solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener fruto. Es una acogida gratuita. O sea, te acepto porque eres una persona, no por lo que tú me vas a beneficiar a mí o vas a beneficiar al país. Porque entonces entraríamos en la cultura del descarte, que es lo que hablaba tanto el Papa Francisco. Local y universal. El Papa habla que cabe recordar que entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Y es una tensión buena, una tensión que no debería resolverse, debería estar así en tensión. Es como el misterio.
El misterio siempre está en tensión. Y entonces las personas quieren resolver el misterio, meterlo en una probeta. Entonces, déjalo así. Déjalo así, trata de no comprenderlo. Trata de no querer comprenderlo, ¿no? Porque ahora vamos a hacer un estudio sobre la Santísima Trinidad y vamos a sacar nuestras conclusiones y lo vamos a poner en esta probeta y vamos a dar un resultado. ¿Y por qué no lo dejas libre? ¿Por qué queremos controlarlo todo? ¿Por qué queremos etiquetarlo todo? Deja las cosas así. Es como la mariposa, déjala que huele, hermano. ¿Por qué tienes que cogerla? Si la coges, la mata. Porque las mariposas son muy frágiles, las alitas. Y si la coges para analizarla, la puedes matar. Deja el misterio volando delante de ti, contémplalo. No trates de agarrarlo para ti. Es lo mismo, esa cosa que nosotros tenemos tan linda, que se convierte en una cosa tan destructora. Y no le digo que no lo hagan, pero cuando pasan por un jardín y dicen, ay, mire qué flores tan lindas acá, y la arrancan y se la regalan a la novia. Pero ¿por qué arrancaste la flor? No sé, cómprale un ramo de flores en el mercado, yo qué sé. Pero ¿por qué tienes que arrancar la flor? Todo es tratar de poseer, no puedes dejar las cosas ahí, todo tienes que tocar. ¿Sí? Deja las cosas allí, contémplalas, déjala, véalo como diferente a ti. Y hace falta prestar atención, dice el Papa, a lo global, para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo no conviene perder la vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra, que nos baja a la tierra, a las cosas concretas. No, yo voy a cambiar el mundo. No, cambia tú. Empieza por ti, empieza por tu familia. No, voy a evangelizar por el mundo entero. Mi misión, el Papa me ha dado la misión de evangelizar por todos los países del mundo. Pero ¿por qué tú no evangelizas a tu hijo? ¿Quieres evangelizar el mundo entero? ¿Quieres ser un gran misionero? Y tu hijo está ahí, que no quiere ir a la iglesia y no evangeliza. Entonces vivimos siempre en las nubes. Empieza por aquí. Entonces las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y nadie hace nada. Vamos a hacer tal cosa, vamos a arreglar el mundo y al final lo que te dieron un ticket para ir a Bruselas o a las Naciones Unidas a hablar sobre el tema de la pobreza y lo que hiciste fue comerte la comida del hotel y gozar de la belleza del país. Pero ¿y la pobreza? Nos quedamos en las reuniones, en los análisis y se queda todo abstracto. Y sé que nos quedamos en un universalismo abstracto y globalizante y otro que se convierta en un museo folclórico de ermitaños localistas. Esta manera de hablar de Papa es única, ¿no? Museo folclórico de ermitaños localistas. Yo necesitaría una semana para analizar este verso aquí. ¿Qué cosa tiene el Papa? Estamos condenados a repetir siempre lo mismo, incluso dentro de la iglesia, los mismos esquemas pastorales, las mismas cosas. No, esto siempre se ha hecho así. Imagínate, si nos quedamos en esto siempre se ha hecho así, no vamos a avanzar nunca. Incapaces de dejarnos interpelar, eso es muy, esto es muy importante. Hay muchas cosas importantes, después ya buscaré y releeré. Incapaces de dejarnos interpelar por lo diferente. ¿Por qué? Porque no las creemos, que no sabemos todas. De que el otro no me asombra. El Papa está hablando en las catequesis sobre eso, el asombro ante el otro. Y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Hay que mirar lo global, que nos rescata de la mezquindad casera, de lo nuestro, de la cosita, de la minucia, de poner el parche.
Necesitamos una sanación profunda. Necesitamos poner parche a nuestra vida. No hacemos esto, hacemos lo otro, y te vuelves un activista y al final no se va a la raíz del problema. Cuando la casa ya no es un hogar, sino, dice el Papa, sino que es encierro, calabozo. Lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Nos abre el diapasón, nos muestra el horizonte de que existe algo más allá que yo. Recuerden el yoísmo, el egocentrismo, la egolatría, te sales de ahí inmediatamente cuando llega el otro. Y entonces el otro se convierte como el que molesta. ¿Por qué? Porque estás ahí en tu idolatría. Estás en tu egolatría, mirándote a ti mismo, como si fuera un narcisista, y entonces te sacan de tu comodidad. Entonces te molestas, pero no te molesta el otro, te molestas tú, la intolerancia. No es el otro quien te molesta, somos nosotros. No es la culpa del otro, es la culpa mía, porque no tengo amor para dar. No tengo amor, ni paciencia, ni tiempo, ni nada para el otro, porque solo existo yo. Entonces, por eso el Papa habla de encierro, de calabozo. Es necesario mirar hacia la plenitud, dice el Papa. Simultáneamente hay que asumir con cordial lo local, porque tiene algo que lo global no posee. Tiene ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad, o sea, ayuda al otro. La subsidiariedad no es hacer, es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, y no se trata de hacer lo que te corresponde a ti. No, o que tú hagas lo que me corresponde a mí. No, es que ayudarte a que tú logres eso, o que tú me ayudes a mí a lograr el objetivo. Pero no se trata de que tú lo hagas por mí. El principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia, que ya tuvimos una clase de esto, hablaba de esto. Y por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlo lleva a una deformación y a una polarización dañina. El sabor de lo local, de lo nuestro, de lo propio, de lo sabroso, de lo que conocemos. La solución no es una apertura que renuncie al propio tesoro, no es irnos y dejar despreocupado la casa. No es eso. Así como no es ni siquiera ver que lo otro es lo mejor y que lo mío no es tan bueno. No, el sabor de lo local, dice el Papa. No, porque lo de él sí es. Que venga el misionero, que venga el predicador, que venga. Bueno, y los que tienes allí, y la gente que tienes allí que es tan valiosa, ¿eh? Está bien pedirle al que viene de fuera, pero también están los que están adentro, por eso formamos a los que están adentro, para que sacan los talentos y se pongan a producir. Es decirle, mira, tú tienes un talento. Ah, no sabía. Sí, tienes un talento. Dios te lo ha regalado. Entonces ponerlo solamente es hacerlo descubrirlo, que lo descubra y ponerlo a producir. Hay muchas personas que no conocen todavía su talento. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál fue el talento que Dios te dio? Y se mueren y no lo conocen. Tú no sabes si sabes pintar hasta que no empiezas a pintarme. ¿Ah? Tú no sabes que eres un cantante hasta que no empiezas a cantar. Y entonces, pues nos damos cuenta, y es la comunidad cristiana, es nuestra familia, quien la que dice de los talentos que tú tienes. No lo dices tú mismo, lo dicen los demás. Los demás confirman el talento, el don que Dios te ha dado. Y del mismo modo no hay apertura entre los pueblos, sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. Y no debemos avergonzarnos de nuestras raíces, de quiénes somos. Hay personas que se avergüenzan de sus papás y cómo sufren los padres, porque ellos no fueron a la escuela,
porque no tienen esa educación. Bueno, tienen educación, quizás no tienen estudios, pero tienen educación. Dice Papa, no me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Solo es posible acoger al diferente y percibir su aporte original si estoy afianzado en mi pueblo con su cultura. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad su tierra y se preocupa por su país, así como cada uno debe amar y cuidar su casa para que no se venga abajo, porque no lo harán los vecinos. Tienes que ocuparte tú de cómo está tu casa. También el bien del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia vida. De lo contrario, las consecuencias del desastre de un país terminarán afectando a todo el planeta. Este acontecimiento que pasó en Miami Beach ha repercutido en el mundo entero. A donde quiera que haya llegado esta noticia, todos los administradores de edificios y todos los políticos se han puesto manos a la obra, porque nadie quiere que se le caiga un edificio en su ciudad. Y un evento particular, local, ha enriquecido, en el sentido positivo estoy hablando, ha enriquecido al mundo entero, en el sentido de que todo el mundo se ha puesto las pilas para hacer un análisis estructural de cada edificio en su ciudad. Y entonces una cosa local ha afectado al mundo entero. No te digo que en China lo saben o en Japón, pero si están viendo las noticias, entonces donde quiera que la vean, se van a dar cuenta de que es necesario hacer los estudios a cada edificio. Y también el bien del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia tierra. De lo contrario, las consecuencias del desastre de un país terminarán afectando a todo el planeta. Eso se fundamenta en el sentido positivo que tiene el derecho de propiedad. El cuido y el cultivo algo que poseo. Cuido y cultivo algo que poseo, de manera que pueda hacer un aporte al bien de todos. Además, este es un presupuesto de los intercambios sanos y enriquecedores. El trasfondo de la experiencia de la vida en un lugar y en una cultura determinada es lo que capacita a alguien para percibir aspectos de la realidad que quienes no tienen esa experiencia no son capaces de percibir tan fácilmente. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo. El Papa está hablando que hay que tener cuidado con lo homogéneo, uniforme, estandarizado, de una única forma cultural dominante, que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío de lo mismo, de la rutina. Es la tentación que se expresa en el antiguo relato de la Torre de Babel. La construcción de una torre que llegará hasta el cielo no expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su diversidad. ¿Cuál era la intención profunda que había en la Torre de Babel? Hacerse famoso. Entonces hay que cuidar las intenciones. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Esto es una gran pregunta, quizás nunca te la has hecho. ¿Por qué haces lo que haces? Una gran pregunta. ¿Por qué? Porque es importante sacar a la luz cuáles son tus motivaciones principales. Porque no todo el que va a la iglesia va por Cristo. Hay personas que van porque se sienten solas y ahí se sienten acompañados. Hay personas que necesitan de amor y cariño y van allí porque allí dan amor y cariño. Hay personas que nadie las escucha ni en su familia ni en ningún lugar y nadie las valora ni nada. Y cuando llegan a un grupo, el grupo entero la escucha. Y esa persona puede desplayarse ahí 20, 30 minutos hablando porque como en su casa nadie la escucha, entonces aquí todo el mundo callado le escucha. A veces abusan, ¿verdad? Pero hay personas que van a la iglesia no por Cristo, hay personas que van a la iglesia porque están muy cansados de la vida y entonces allí se sienten en paz. Entonces es importante ver las motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago?
Y la Torre de Babel, dice el escritor sagrado, decía que la construyeron para hacerse famosos. Y lo hicieron con sus propios materiales, ni siquiera aceptaron otros con los propios. Y la construcción de una torre que llegará hasta el cielo no expresaba la unidad. Por el contrario, fue una tentativa engañosa que surgía del orgullo y de la ambición humana, de crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones, o sea, lo que nosotros podremos construir. Y Dios desbarata, dice un salmo, Dios desbarata los proyectos de los pueblos. ¿Por qué? Porque estas personas lo que estaban levantando era su propio ego en la Torre de Babel, su propio ego, su propia ambición. Yo puedo, yo no necesito de nadie, yo puedo hacerlo. Y cuando una persona tiene esa actitud, nadie se entiende. Nadie se entiende. Entonces hay una falsa apertura a lo universal, que procede de la superficialidad vacía de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. Porque detrás de un dictador hay una historia de sufrimiento. Y yo que soy cubano, pensando en el ya fallecido Fidel Castro, yo decía, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué tanto mal? No voy a juzgarlo, yo quisiera saber por qué tanto mal. ¿De dónde le viene esta ansiedad por el poder? ¿De dónde le viene? Yo hablo de Fidel Castro porque es lo que me toca. Ustedes pensarán en sus propios países. Y decía, ¿por qué tanta ansiedad? Entonces me puse a investigar en la historia de él y yo decía, esto tiene que venir de la infancia, porque muchos de nuestros problemas vienen de nuestra infancia, de la relación, decía Freud, de la relación con nuestro padre. Por eso los psicólogos siempre te preguntan, cuando llegas a la consulta, lo primero que te preguntan es, ¿cómo es la relación con tu papá? Más que con la mamá, es con el papá. ¿Cómo es la relación con tu papá? Porque de ahí depende todo. Y ciertamente cuando él nació de él nació en un pueblo de Cuba, del Oriente, y donde su mamá era la criada de la casa. Y el papá de él era el dueño de la casa, el señor de la casa era él. Y ese hombre estaba casado. Y él se acostó, tuvo relaciones con la mucama, con esta señora. ¿Sabes cómo le decían a él? ¿Cómo le decían? ¿Ustedes recuerdan cómo le dicen al que no es nacido? ¿Cómo le decían antes al que no es nacido en el matrimonio? ¿Recuerdan? ¿Me pueden acordar? Bastardo. Bastardo. Y a él desde muy chiquitico le decían el bastardo. Y entonces fue él nació de una relación así complicada. Y a él desde chiquitico le decían el bastardo. Y él se vengó de todas las personas desde chiquito, desde adolescente. Él amenazaba al padre porque nunca le perdonó a su padre ni a su madre que a él le dijeran bastardo. Y eso hiere el corazón de un niño, eso lo marca para toda la vida y crea un odio en el niño. Y crea mucha ansiedad y mucha violencia adentro. Él le dijo al padre una vez, de esta historia hay tantas, pero él le dijo, si tú no me mandas a La Habana a estudiar, yo te quemo la finca completa. Y entonces fue generando mucho odio. Y hay muchas historias, pero yo no voy a hablar de eso, solamente les di un dato. Solamente les di un dato de cómo se puede generar tanta violencia, pero tenemos que ver el trasfondo. No podemos solamente ver al pez globo. Recuerdan el pez guanábana, este que se infla y son unos pinchos gigantescos así. El pez ese que se infla así.
Entonces tú dices, está defendiéndose. ¿Pero de qué se está defendiendo? De que otras veces han querido lastimarlo y ya no quiere que lo lastimen de nuevo. Y entonces, ¿qué hace? Contraatacar todo el tiempo. Así que cuando tú te encuentras una persona que está contraatacando todo el tiempo, que está a la defensiva, a la ofensiva, defendiéndose y ofendiendo, esa persona tiene su pasado, tiene su historia. Las personas no son así porque nacieron así. Entonces hay que ir atrás. Entonces hay que penetrar hasta el fondo. Dice, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. En todo caso, siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar. Es un don de Dios. El Papa está repitiendo constantemente, esto es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. No solo para nosotros, sino para generar producción, generar cosas buenas en los demás, que afecte, lo que yo estoy haciendo afecte positivamente en el resto. No es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza. No es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza. No es poliedro, donde al mismo tiempo que cada uno es respetado en su valor. El todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas, es un principio de la filosofía, ¿no? El todo es mayor que la parte y también es más el todo que la mera suma de ellas. Por eso es importante el bien común, el bien común. El horizonte universal. Hay narcisismos localistas, de esto lo hablamos del narcisismos localistas, que no son un sano amor al propio pueblo y a su cultura. Esconde un espíritu cerrado por ciertas inseguridades y temor al otro. La xenofobia es el miedo al otro, a lo desconocido, porque tenemos miedo de que el otro llegue mucho a mi vida, me moleste, me quita de mi comodidad, y entonces es un miedo al otro, la xenofobia, el temor al otro, y prefiere crear murallas defensivas para preservarse a sí mismo. Se pone caretas, es una cara ante ante el otro, ante el jefe, ante la iglesia, y va poniendo caretas para poder ser aceptados por todos. En el fondo somos mendigos de amor. Entonces, por mendigar amor, entonces ponemos una careta para que éste me acepte, pongo esta careta para que éste me acepte. Somos como los lagartos, como las lagartijas, que cambian de color dependiendo del palo a que se arrime. ¿Para qué? Porque estamos vacíos, estamos carentes de amor, de afecto, y entonces nos arrimamos a cualquier palo y nos tornamos del color de esa persona. Y yo conozco personas así, yo he visto personas así, que están contigo y hablan muy lindo, qué bien, qué bien, qué bien, y van con el otro, y es lo contrario a lo que dijeron aquí, pero para salvar la amistad que ella, entonces le ríen las gracias y no son fieles a la verdad, no son fieles a la verdad. Entonces, hay un espíritu cerrado y por cierta inseguridad y temor al otro prefieren crear murallas defensivas, pero no es posible ser sanamente local sin una sincera y amable apertura al universal, sin dejarse interpelar por lo que sucede en otras partes, sin dejarse enriquecer por otras culturas,
o sin solidarizarse con los dramas de los demás pueblos. Este localismo se clausura obsesivamente en unas pocas ideas, costumbres, seguridades, incapaz de admiración frente a la multitud de posibilidades y de belleza que ofrece el mundo entero, y carente de una solidaridad auténtica, generosa. Así la vida local ya no es auténticamente receptiva, ya no se deja completar por el otro. No lo necesitamos. Realmente vemos que el otro no me complementa realmente. Y cuando Dios dice que el hombre, la mujer es complemento del hombre, se está refiriendo a que el otro es complemento de nosotros. Aunque no lo quieras, es un complemento. El otro siempre nos va a complementar. Y Dios no se equivoca, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando habla del hombre, habla también de la mujer en el sentido genérico. El hombre y la mujer, aunque sea refiriéndose a Adán, se refiere a la humanidad. No es bueno que el hombre esté solo, necesita un complemento. Pero cuando nosotros somos egoístas, entonces decimos, yo no necesito complemento. Yo estoy completo, yo no necesito que una persona me complete. Y por lo tanto se limita a sus posibilidades de desarrollo y se vuelve estática y se enferma, se enquista. Porque en realidad toda cultura sana es abierta, es acogedora por naturaleza, crece, se desarrolla, embellece. De tal modo que una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. Reconozcamos que una persona, mientras menos amplia tenga su mente, en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. O sea, no puedes interpretar la realidad si tu mente y tu corazón están cerrados. Si la relación y el contraste con quien es diferente es importante. No tengan miedo a que es diferente, a que piense diferente de ustedes. Eso es bueno que alguien piense diferente a ti, que tenga otro criterio. Tenlo de amigo. No es bueno reunirse con personas que solamente te aplauden y que te dicen lo bien que lo hiciste. Yo sé que molesta, pero es necesario que tengas una persona que piense diferente a ti. Es difícil, dice el Papa, percibirse claro y completamente a sí mismo y a la propia tierra, ya que las demás culturas no son enemigos de los que hay que preservarse. Las demás culturas no son enemigos, sino que son reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida humana. Este versículo está bellísimo. Reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida humana, mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro. Incluso puedes descubrir cosas de ti desde el punto de vista del otro, cosas que tú no conocías. Porque tú sabes cosas de ti, pero tú desconoces cosas de ti y que el otro puede ver desde su punto de vista. Y entonces crece conocimiento de ti mismo. Cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura, su riqueza, sus posibilidades y sus límites. La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarrollada en contraste y en sintonía. La experiencia se realiza en un lugar donde debe ser desarrollada en contraste con la experiencia de otros que viven en el contexto de culturas diferentes. En realidad, una sana apertura nunca atenta contra la identidad. Que ese es el miedo, eso es lo que queremos salvaguardar, la identidad. Y tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque somos inseguros. O somos inseguros porque tenemos miedo. Porque al enriquecerse con elementos de otros lugares, una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, sino que integra las novedades a su modo. Es bueno dejarse sorprender por el otro.
Y esto provoca el nacimiento de una nueva síntesis que finalmente beneficia a todos, ya que la cultura donde se originan estos aportes termina siendo retroalimentada. Por eso nosotros siempre en mis clases, siempre trato de tener los últimos 30 minutos para que el otro hable, porque si no esto se vuelve un monólogo. Es importante la retroalimentación. Porque así yo enriquezco mis apuntes también, mis ideas. Porque ustedes son un tesoro también. Porque tienen un punto de vista riquísimo. Y por ello, dice el Papa, exhorté a los pueblos originarios a cuidar sus propias raíces y sus culturas ancestrales. Pero quise aclarar que no era mi intención, dice el Papa, proponer un indigenismo completamente cerrado a histórico, estático, que se niega a toda forma de mestizaje. Porque el Papa siempre ha defendido la autenticidad de las culturas, ya que la propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes, y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a la sucesiva síntesis que se producen entre culturas abiertas fuera de toda imposición cultural prefabricada, que venga a ser la solución. La solución la buscamos entre nosotros. Para estimular una sana relación, dice el Papa, entre amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera, es bueno recordar que la sociedad mundial, que somos parte de una sociedad mundial, que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países. Porque de alguna manera a mí me tiene que afectar lo que está pasando en Haití. Me tiene que afectar lo que está pasando en tantos lugares del mundo. Me tiene que afectar lo que pasó en Miami Beach. Porque es que somos del mundo. Somos ciudadanos del mundo. No me puedo quedar tan tranquilo con las cosas que pasan en Francia, con los diferentes tipos de violencia, como dice el Papa, estas guerras por partes. Lo que está pasando en África con Boko Haram. Es importante orar por el mundo entero. La oración es lo que nos conecta a nosotros con todas las partes del mundo. Yo siempre recuerdo a este santo peruano, San Martín de Porres. El apellido es Porras. No sé por qué le dicen Porres. Siempre escuché Porres, pero el apellido de su papá es Porras. Pues San Martín estaba orando en el convento y por bilocación curó a un enfermo allá en Filipinas. Y cuando el filipino fue a Perú, lo reconoció. Y le dijo, ¿usted estuvo allí? Y dice, si yo no he salido acá. Manténlo en silencio, calladito. Pero qué va, la persona nunca se queda callada, siempre lo dice. Y todo el mundo se admiraron de cómo San Martín pudo hacer eso. Que no lo hace él, lo hace Dios, porque él simplemente está en oración. Continúa, es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino que es la misma comunión que existe entre ellos. Es la inclusión mutua que es anterior al surgimiento de todo grupo particular. De alguna manera nosotros tenemos que preocuparnos un poquito por lo que está pasando en los diferentes países. ¿Qué está pasando en el mundo? Ver las noticias. ¿Qué está pasando? Y vibrar por eso y hacerle una intención de oración. Cuando queman una iglesia allá en Canadá, me afecta. La muerte de aquel miembro de la corona en Inglaterra me afecta. Somos parte del mundo.
En ese entrelazamiento de la comunión universal se integra cada grupo humano y allí encuentra su belleza. Entonces, cada persona que nace en un contexto determinado se sabe perteneciente a una familia más grande. A una familia más grande. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando visitas otros países, te sientes como parte de ellos, te sientes como de allí. Yo no sé, a veces tú visitas un país y te sientes como extranjero, pero a veces tú llegas a algún país y te sientes como que eres de allí. Porque se crean lazos humanos. Cada persona que nace en un contexto determinado se sabe perteneciente a una familia más grande, sin la que no es posible comprenderse en la plenitud. Voy a hacer el 150 y ya vamos a parar acá para continuar la próxima semana aquí. El 150 dice: este enfoque en definitiva reclama la aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. No nos salvamos solos. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Se ve que la salvación es personal, pero estamos en comunidad. Por eso dice: no nos salvamos solos. Es una salvación personal, pero no nos salvamos solos. Pertenecemos a una comunidad humana. Los otros son constitutivamente necesarios. Esto es importante, esto es importantísimo. La conciencia del límite, de que yo necesito al otro, de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve la clave desde la que soñar y elaborar un proyecto común. Esto es una belleza. Conciencia del límite de la parcialidad, lejos de una... Esto lo voy a señalar completo. Esto es bellísimo. Porque el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera. Muy bien. Pues vamos a parar ahí. Vamos a guardar lo que hemos hecho. Vamos a abrir acá. Vamos a minimizar aquí. Correr para acá. Correr para acá. Minimizar aquí para que salga Cristo. Abrir aquí para verlos. Desaparecieron. Alabado, ¿cómo hago esto? Aquí, ya lo encontré. Ajá, aquí está. Muy bien. Mira, se unió Humberto, qué bueno. Ricarda. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a compartir un poquito, vamos a conversar. A ver, Karina. Aquí. Una de las cosas que me impresiona en el párrafo 130, que dice, bueno, que la ayuda para los migrantes, para el que llega, no importa el país en el que tú estés, para el que llega de afuera, no solo tiene que venir de arriba, o sea, por lo general a veces nos ponemos en un ente como externo, criticando las políticas de gobierno, pero sin involucrarnos en parte de una solución. Y aquí el Papa Francisco es claro en hacer el llamado para todo el mundo. O sea, no dice, no te sientas a esperar que la solución llegue de arriba, o sea, llegue del gobierno, llegue del que, entre comillas, tiene todo el poder. Tú también plantéate y haz y pone cuatro verbos, ¿no? Y me interesa porque no son 4 palabras, no son 4 palabras sujeto, palabras sustantivos, son 4 verbos. O sea, si son verbos, porque son 4 cosas que puedes hacer. O sea, acoger, déjame por aquí tengo, creo que es el 130 que empezaste. Déjame ver por aquí. Y me las quiero aprender. Creo que era acoger, proteger, integrar. Ay, no me acuerdo la otra, pero son 4. Promover también. Promover, acoger, promover, integrar. Acoger, proteger, promover e integrar. Son 4. Entonces me quedé
o sea, con eso en la mente, todo, o sea, honestamente yo estaba escuchándolo en audio y yo vuelvo y lo repito porque como había dicho anteriormente, hay cosas que como a veces me quedan como que digo, como que vuelvo a repetir para entender, tratar de ver desde la cabecita, desde el punto de vista del Papa Francisco, y lo reviso, porque a veces hay cosas que digo, ¿será que aquí todavía, como él está en Europa, con una realidad de allá, quizás un poco más fresca que la de Estados Unidos? Entonces, reviso muchas veces esos audios, pero una de las cosas que más me impresiona es esta, o sea, no esperes, no te quedes sentadito esperando que a echarle la culpa al gobierno, lo que yo entiendo, a echarle la culpa al gobierno de todo lo que haga, no puede hacer, o sea, tú también intégrate, o sea, a Jesús, que a veces es bien cercano, o sea, integrar a la gente, promover a la gente, hablar con ella, darle su espacio sincero en alguna conversación, preguntarles de su vida, de sus tradiciones y de sus raíces y de darles esa apertura, porque a veces también aquí en Miami, a pesar de que tenemos tantos países, tantos orígenes, nos hacemos como burbujitas, los ecuatorianos, los venezolanos, los peruanos, ¿sí, no? Y como que no interactuamos o no dejamos que nadie fuera de eso se meta. Yo he vivido a veces esa realidad aquí. Entonces, como que a ponerlo en práctica, ¿no? No solamente a sentarnos a esperar que otros lo hagan por nosotros. Eso. Muy bien, gracias, Karina. Sobre todo eso que hablabas de la solución que sea tomada entre los que están, ¿no? Que no venga de afuera solamente. Porque a veces puede ser gobiernos que están necesitados, ¿no? Y entonces la solución viene de otro país, pero ya viene prefabricado, no se contó con el pueblo, no se habló, no se buscó una solución, se dio la solución y ya. Lo mismo pasa en la familia. Tú tienes un proyecto para tu familia, para el fin de semana, y dices, esto es lo que vamos a hacer y punto, sin saber si los demás se sienten bien con eso. Entonces, eso también es preguntarle a ver cómo está lo que los demás quieren, igual que en la comunidad. Tú estás en la comunidad y tú dices, ¿qué me voy a poner yo a preguntar a la gente? Mira, yo doy la idea y hacemos esto y punto, y me ahorro que el otro dé por su punto de vista, ¿no? Porque si no, no vamos a terminar nunca aquí. Entonces, un poquito de eso, ¿no? Lo que habla el Papa es de que se consulte en la base. Muy bien, Karina, muchísimas gracias. Virgilio. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo tomé nota de algunas cositas, por ejemplo, en el número 129 decía algo de que hacer esfuerzo ante las personas migrantes, acoger lo que decía Karina hace un momento, proteger, promover e integrar. En el 130 hablaba del acceso equitativo a la justicia de los migrantes y favorecer la reunión familiar. Eso a mí fue importantísimo, que como le digo, ¿no? El Papa en este documento ha tocado puntitos sensibles, imperceptibles para mucha gente, pero importantísimo eso que dice ahí. Para favorecer la reunión familiar. Para mí eso es importante. Tan importante como el tema del aborto. De que se mantengan todos los esfuerzos para que las familias se mantengan unidas como núcleo y base de toda sociedad. Importantísimo. En el 131 decía, hay que tener cuidado con las palabras minorías ilegales. Estoy totalmente de acuerdo con él, porque eso es denigrar a la persona como ser humano. Se olvida de esa parte y lo ves como un papel, como un artículo de algún documento, una enciclopedia, algún libro de derecho. El pecado personal, en el 32 dice, el pecado personal afecta a la sociedad. Y nadie le para eso. Todo el mundo somos pecadores a granel y no nos damos cuenta que con nuestro pecado afectamos a la sociedad también. En el 133 dice, la llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierten en un don. Totalmente cierto también esa parte, me llamó mucho la atención. Otra cosa que me llamó en el 134 dice, las diferencias son oportunidades de crecimiento. O sea, son escaleras, escalones para subir, no huecos para bajar, sino para subir. En el 36 hablaba de la unión
de la relación que debe haber entre Occidente y Oriente y su ventaja. ¿Sí? Esto, en el 140 hablaba lo que está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice que cuando dé limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en lo secreto. Este es un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención y lo considero muy importante, sobre todo por lo que usted hablaba, profesor, de que estamos en la iglesia por figurar, por ser los mejores o por lo que sea, cuando no, o sea, lo que hagamos que sea en la más alta discreción y que pase casi que desapercibido. Pienso que ahí es donde está el beneficio de hacerlo, ¿no? Entonces, es otra cosa que me llamó la atención en el 141. Los nacionalismos expresan incapacidad de gratuidad. Yo jamás había entendido eso y me llamó poderosamente la atención ese. En el 145, el todo es más que la parte y también es más que la suma de ellas. Esa es filosofía, ahí después lo veré con más detalle, que ahí lo tengo para buscarlo bien. Dice en el 147, las demás culturas no son enemigos, sino reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida. Wow, wow, vaya, wow, así. No tengo más que decir wow. En el 149 dice, la oración nos conecta con todo. La inclusión mutua. Y ahí es donde yo todo lo que he escuchado hoy llega a esa palabra. El Papa nos sigue diciendo que el descarte no vale, que lo que vale es la inclusión en todos los aspectos. Ese para mí es el resumen de esta noche de lo que hemos leído, ¿no? Ahí lo dice clarito en el 150, en el 149, la inclusión. O sea, no podemos estar desechando a todo y a diestra y siniestra, sino que tenemos que incluir para que nuestra acervo cultural, nuestra riqueza se mantenga, porque en la medida que se salgan, pues obviamente nos vamos a hacer, vamos a perder mucho, ¿no? Eso solamente, profe. Muy bien, gracias, Virgilio. Solamente acotar de una anécdota de Cuba, de un sacerdote muy bueno que yo conocí, está vivo todavía, y estaba en un pueblo y un militante del Partido Comunista estaba haciendo mucho daño a la iglesia, no dejaba las procesiones públicas, estaba afectando un poco las cosas de la iglesia y demás. Se iba la luz en la iglesia, todas las casas tenían luz y de pronto en la iglesia se iba la luz, o sea, cosas así, ¿no? Y todo el mundo sabía quién era. Y entonces la gente de la iglesia un poco ya molesta, que le decía, padre, vaya allí y como que haga justicia, ¿no? Haga algo, dígale, enfréntelo, diga públicamente aquí desde el ambón que él es un no sé qué, ¿sabe? La gente en su deseo de venganza. Y la respuesta del cura es, él también es hijo de Dios. La gente se quedó como, los mató. El deseo de venganza los mató. Dice, él también es hijo de Dios. Pero bueno, así es, solamente para acotar eso en cuanto a la inclusión, ¿no? Muy bien, gracias, Virgilio. Gerardo y Marisa. ¿Hablo yo? Muchas, obviamente, el Papa cuando escribe es poesía, ¿no? O sea, cómo pone las ideas y lo que explica y las conclusiones y cómo lo abre y cómo lo cierra, impresionante. Aprendí algo yo, por ejemplo, la parte de la Torre de Babel, yo pensé que eso era que Jesús castigó al hombre porque el hombre pretendía llegar donde era a través de una construcción humana. Nunca lo había pensado del punto de que la Torre de Babel no era más que el ego del ser humano de querer llegar o igualarse a Dios a través de una construcción. Nunca lo había visto de esa manera, así que eso es muy,
aprendí algo nuevo, de un modo de ver que nunca se había pensado. Otra cosa que me queda muy importante, que siempre lo hablamos con Marisa, bueno, ella lo dijo primero y yo estoy de acuerdo, es que uno pasa, como dijo el profesor, que sí, vamos a ser misioneros en el mundo y vamos a arreglar y todas estas obras gigantescas. Y entonces, si todos ayudáramos, hiciéramos todo lo posible por los que Dios nos puso cercanos, que necesitan ayuda alrededor de nosotros, si todos hiciéramos eso, ya estaríamos arreglando el mundo, a los poquitos, ¿no? No es que yo voy a arreglar el mundo, pero voy a ayudar a los que tengo próximos, que están al lado de nosotros, que lo que dice Marisa, yo estoy de acuerdo. Entonces, al ayudar al que está al lado tuyo, en ese círculo que tienes al lado tuyo, ya estás ayudando. Desde el punto, ya estás ayudando como manda Dios, como manda Jesús. Y si todos hiciéramos eso, no había necesidad de hacer obras maravillosas y cosas mundiales, porque no se necesita. Todos estaríamos haciendo un poquito, y si todos hacemos un poquito, entonces la suma de las partes es más grande que todo. Nos ayudamos. Nos ayudamos. Entonces la otra cosa que me gustó mucho es, aquí nos salvamos todos o no se salva nadie. Eso estuvo buenísimo. O sea, eso estuvo, o sea, espectacular. Aquí no hay que, como decía el profesor, ¿no? O sea, diferentes religiones, diferentes formas de ver las cosas, pero el Papa lo dijo, aquí o sea, nos salvamos todos o no se salva nadie. Y la otra cosa, nada más para una observación de lo que dijo Virgilio, de que lo de la inclusión, eso es, yo creo que yo cuando leo la Biblia, en mi poco entendimiento del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la diferencia marcante para mí en el Nuevo Testamento es que Jesús incluye a todo el mundo. Aquí no hay que si sos judío, que si fuiste, que si... Todo el mundo. El judío, el no judío, el pecador, el no pecador, y él varias veces lo dice, ¿no? Que él viene, que los enfermos no necesitan, que él viene porque los enfermos son los que necesitan el médico y no los que están... Pero independiente de eso, él incluye a todo el mundo. Esa para mí es, en mis limitaciones, es donde yo veo la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la inclusión. Jesús personifica la inclusión de todo el mundo. Y va de acuerdo con lo que dice el Papa, de que nos salvamos todos, no se salva a nadie. Sí. Hay muchas cosas más, pero eso es lo que me quedó a mí. Claro. Él usó esa frase que él puso ahí, la usó en el contexto también del coronavirus, que estaban favoreciendo con mascarilla, con vacunas, con cosas a ciertos sectores y estaban dejando otros sectores sin atención. Entonces, y él puso esa frase ahí. Recuerda que esta encíclica está en medio del coronavirus, ¿sí? O sea, o nos salvamos todos, no se salva nadie, porque todo el mundo está tirando para lo suyo y están quedando muchos sin atención, ¿sí? Iba a decir algo más y se me olvidó. Venga, Marisa. Bueno, yo hice lo mismo que hizo usted, profesor. Yo hice mi resaltador, pero mental, espiritual, o sea, de corazón, de las cosas que a mí me gritaban. Perdón. Sí. Un momentico sí. Nada más, que ya me acordé de lo que algo para... Dígalo. Sí, que él decía que Jesucristo incluía a todo el mundo. Mira, cuando los fariseos a él le dijeron, porque tú expulsas a los demonios con el poder de Belcebú. Jesucristo Jesucristo conversó con ellos. Jesucristo trató de explicarle, le dijo, mira, si un reino se divide contra sí mismo, fíjate que él le enseña. Él no toma una actitud esta de, ¿por qué tú me dices eso? ¿Qué te piensas? ¿No? Como que tú eres mi enemigo, tú me estás atacando. No, Jesucristo va y le explica como maestro, ¿verdad? Porque ellos no entienden. Entonces le dice, ¿no te das cuenta que si un reino se divide contra sí mismo, una casa contra sí mismo, todo se divide? ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Y entonces ellos entran como que en la confusión, como diciendo, no, es cierto. No, o sea, es una contradicción. Y Jesucristo lo lleva
hacia una conversación para que se dé cuenta que lo que está diciendo es una contradicción. O sea, Jesucristo habla con todo, con todos. Muy bien, Gerardo. A ver, Marisa, perdón. Sí, yo les comentaba que mi resaltador de toda la lectura de hoy, todo me saltaba y todo lo puse en amarillo, fue en dejarme sorprender por la riqueza de la diversidad. Lo vi en todas partes, o sea, era como, tú no lo viste, Gerardo, o sea, yo lo vi por todas partes, fue lo que a mí me llamó la atención. Y les cuento una anécdota, hace como 30 años cuando yo empezaba mi carrera profesional, todavía en mis 20, me llevaron a escuchar un conferencista famoso, millonario, creo que todavía existe o da conferencias, no tengo idea, Anthony Robbins se llamaba, el gimnasio entero en Miami, llenísimo, pero llenísimo. Y yo fui pues siguiendo, era una jovencita y pues mi jefe me dijo que el hombre era magnífico. No me acuerdo nada de lo que dijo excepto una cosa, solo una. Y lo que él dijo estuvo conmigo por muchos años. Y él dijo que lo que había que hacer o la técnica que había que seguir era ser espejo de la persona con quien estuvieras hablando. O sea, tú quieres conseguir algo, tú quieres sacar algo, tú quieres que la persona haga lo que tú quieras o quieres sacarle provecho, simplemente sea un espejo de la persona. O sea, como él dice, a la gente le gusta estar con gente que es igual a uno. Entonces, tú sé igual con el que tú estás hablando. Y por muchos años eso me lo llevé en mi corazón, o sea, y en mi alma y lo puse en práctica. Yo era imitadora o era hipócrita o era porque quería conseguir, qué feo, ¿no? Quería conseguir algo, me hacía ser quien yo realmente no era. Entonces, ahí es donde viene la belleza de decir, qué rico en las diferencias, o sea, qué rico es aprender, dejarme sorprender, disfrutarlo, o sea, cómo puedo crecer yo mucho más y complementarme y no verlo como un peligro, una inseguridad o yo querer sacar provecho de nada, absolutamente de nada. Ya, o sea, es un mensaje totalmente contrario al que hoy hemos leído, pero yo, por supuesto, me di cuenta ya hace unos años que eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser quien me hizo Dios, así, tal cual, y disfrutar la creación que Él hizo en mí. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muy gracias. Bien, gracias. Ivonne. Buenas noches. Buenas bueno, noches. En realidad que esta encíclica es hermosa. Yo recuerdo a principios de sábado anterior, yo empecé el Santo Rosario de la Aurora, que dirijo en mi comunidad, haciendo énfasis en la intención de oración del Papa Francisco para este mes. Y fíjate que la coincidencia es que justamente él nos pide que hablemos, que recemos por la fraternidad y la amistad social, que es lo que estamos hablando en este momento. El poder llegar a ser arquitectos todos del diálogo, de arquitectos de la amistad, arquitectos de la ayuda al más necesitado, al más vulnerable. Y ahí es cuando retoma en mi cabecita las palabras cuando nombre de un horizonte universal. No sé si hay alguien, yo creo que todos nos hemos sentado alguna vez frente al océano o mirar simplemente la bóveda celeste en la noche y vemos que es infinita. Y asimismo nosotros pensamos, o yo pienso que los dones que Dios nos ha dado son infinitos. Pero el don más grande es el amor, y ese amor tiene que constituirse o tiene que pragmatizarse en pensar que todos somos ciudadanos del mundo, que somos ciudadanos globales, y que es la única manera, al sentirnos y al actuar así, es la única manera de conseguir soluciones globales, soluciones a la pobreza, soluciones a los problemas climáticos, a estos problemas que nos afectan, como dice la encíclica, a todos, y que si no nos agarramos las manos del uno al otro, un país al otro, no llegamos a ninguna parte, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, yo creo que como ciudadanos globales deberíamos dejarnos de quejar, deberíamos, empezando desde nuestro pequeño núcleo, que es la familia, deberíamos también llevar la iniciativa, muchas veces, porque podemos hablar mucho y no hacer nada, y también buscar la empatía.
la empatía con el hermano, con el distinto, con el vulnerable, con el migrante, en este caso, como tú decías, con el ilegal, porque no es ilegal para Dios, todos somos iguales, todos fuimos creados bajo su amor. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? ¿Por qué las fronteras nos pueden determinar un concepto social? Entonces, si pensásemos que todos somos globales, que todos estamos en este horizonte universal, seríamos diferentes. Pero la sociedad se ha encargado en crear diferencias entre nosotros. Y es por eso que este documento es hermoso, pero yo creo que mucha gente que no sea católica o muchos gobernantes que no tengan a Dios en el corazón van a constituirlo, van a leerlo como simplemente un lirismo. Y es difícil que si es que un líder de un país o los líderes de las pequeñas sociedades, como son los pequeños hogares, no creemos en esto, no sentimos en esto, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, quiero ser negativa tampoco, pero hay que empezar en nuestro hogar haciendo lo que podamos, siendo arquitectos del diálogo y dejándonos de quejar y tomando la iniciativa. Es lo que yo creo que podemos sacar de esta encíclica que es hermosa y que justamente coincide, como te digo, en la intención de oración de este mes para la oración mundial del Papa Francisco. Muy bien, Ivonne. Muchísimas gracias. Humberto. Sí, buenas tardes. Buenas. Saludos a todos y gracias por darme la oportunidad de hablar en este momento. Sí, mira, yo llegué un poco tarde, sin embargo, yo llegué empecé a escuchar en el apartado 129 y todo me pareció interesante. De hecho, yo creo que el punto primordial que me llamó la atención fue el último, donde dice que todos somos fronteras. Allí en ese momento yo me puse a analizar si nosotros somos fronteras y nuestros hermanos somos fronteras, entonces creo que sí todavía tenemos mucho por recorrer como católicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un límite. El único que no tiene límites es Dios y Jesucristo. Entonces, yo creo que en el comentario que hacía Melissa, de que ve al otro como un espejo, tenemos que buscar nosotros también vernos reflejados en el rostro de Jesucristo y tratar de seguir sus preceptos para también nosotros llevar ese reflejo a todos nuestros hermanos y también aprender unos de otros. Es importante que no nos sintamos por estar dentro de la iglesia que sabemos todos, que nosotros tenemos la razón, dejar de lado a veces el orgullo de decir, sabes que yo tengo 10, 15, 20 años trabajando en la iglesia. O sea, no vas a ser tú quien venga a decirme, ¿no? Cuando pues podemos caer en errores, ¿verdad? Y a veces Dios nos pone en el camino a hermanos que con su sencillez nos enseñan más que a veces muchos años de preparación, ¿no? Entonces, yo siento que sí somos frontera, pero también esa frontera tenemos que reflejarla y tenemos que reflejar el rostro de Jesucristo en todos nuestros hermanos para que esas fronteras se vayan diluyendo y vayamos alcanzando la plenitud delante de nuestro Señor. Esa es mi opinión. Gracias. Muy bien, Humberto. Muy enriquecedor. Gracias. Ricarda. Ricarda. Diácono Héctor. Bueno, a mí todo me llamó mucho la atención, pero yo que estoy envuelto en Ministerio Hispano, y en el Ministerio Hispano se habla mucho de inclusión, de integración.
Y hay dos párrafos, el 135 y también el 148, donde el Papa habla específicamente de integración. En el 135, en la última oración, dice que los inmigrantes, si se los ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Y entonces, nosotros hacemos esa gran diferencia entre lo que es la integración y lo que es la asimilación. Porque no es convertirnos en extraer lo mejor de nosotros y poner nuestro granito de sal, ¿verdad? Y nuestro propio condimento a esta cultura, que es totalmente diferente a lo que es la asimilación. Pero también yo estaba meditando que la integración comienza en casa, comienza incluso con nuestros hijos, que son totalmente diferentes de nosotros, con sus personalidades, con sus maneras de ser. Aún vengan vengan del vientre de su madre y criados en una misma casa, con los mismos valores, son diferentes. Y entonces la inclusión empieza en aceptar a cada persona como es, incluyendo y empezando por nuestros propios hijos. Y de esa manera entonces nosotros podemos ser capaces de aceptar a las personas tal y como son, ya sean de otros países, de otras razas, de otra cultura. Así que eso realmente me ha llamado mucho la atención, profesor. Muy bien, muchísimas gracias por compartir a todos, porque ciertamente es una riqueza muy grande. Dios lo permita y podamos vernos el miércoles que viene. Bueno, y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y de sus familiares, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.